Hola Natalia, nos ve aquí. Aquí estoy, Laís, déjame ver aquí. Amalia. Hola, dame un segundo, activo mi cámara. Si logro activar mi cámara, no sé cómo activar mi cámara hoy. Ok, igual las saludo a todas, besos a todas, ¿cómo están? Ah, perdí el audio un momento. ¿Escucha? Sí Sí. Es que cuando nosotros movemos aquí la computadora, ocurre esto, de seguir, pero ahora ya volvió. Era que me gustaría mostrar a las personas que están aquí. Entonces aquí estamos todos de Centros de Información Referenciales, la ICE, Villa Angélica. De monitoramento está Juliana, que ya es bastante conocida, y las consultoras del área de indización y también del proyecto. Ana Lúcia trabaja con el proyecto de medicina tradicional y terapias complementarias, y Ana trabaja con nosotros con el área de indización de documentos. Bien. Entonces, que no me conocí con todas en marzo. creo que no, solo con nosotras tres aquí, ¿no? Sí. Juliana, Ana Lucia también no estaba, ¿no? Entonces, Ana Lucia, además de la indización, trabaja con ustedes en el proyecto mismo como la bibliotecóloga contratada para hacer los registros bibliográficos. Sí. Muy bien, entonces hoy nuestro objetivo es la primera reunión preparatoria sobre el tema de indización de documentos en el área de medicina tradicional y terapias complementarias. Creo que está faltando una parte del nombre, integrativas e integrativas. Y ya me acordaba de tu tener hablado sobre este tema, que ya había revisado las categorías que habían, tanto en MESH cuanto también en DEX. Entonces, como las consultoras van a trabajar con este tema ahora para la próxima clase que vamos a tener sobre este tema de indización, empezamos con su presentación para que ellas puedan tener este conocimiento previo. Y ahí, después de tu presentación, yo voy solo a mostrar lo que tenemos ya existente en el manual de National Lab of Medicine, que es el guía que nosotros adoptamos también como siendo la metodología Linux y las reglas de indización de los documentos dentro de la metodología Linux. Perfecto. ¿Está bien? Entonces ya he dado aquí, yo voy a pasar entonces el rol de panelista para que pueda presentar. Perfecto. Sí, ya está pasando. Ahí está. ¿Sí? Si quieres compartir entonces tu presentación. Sí, ya lo estoy aquí abriendo. Dame un segundito, la Sí. termino de cargar. Ok, es que preciso llegó un domicilio a casa, pero ya creo que ya se resolvió. ¿Qué pasa con ustedes? Ok, primero, ahora sí activé la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Estamos en Bogotá con mucho frío y entonces hoy me tocó... Aquí también Ok, ahora sí. Dame un segundo. Ya comparto la pantalla. Sí, es que Bogotá hoy está como en 8 grados tal vez. 8 grados. Sí. Está muy frío. Sí. Bueno, igual, bueno, más bien, voy a hablar en mi español despacio, en caso de que surja alguna duda o pregunta, igual, pues me la pueden hacer, me pueden interrumpir y ahí voy aclarando cosas, ¿ok? Ok.
Ok, listo. Entonces, un poco pues lo que nosotros a marzo habíamos realizado con el equipo una revisión de lo que había terminología en el área existente, pero para poder hablar de ello necesitamos pues, tener en cuenta un poco el enfoque de cuál es el gran mundo de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas y cuáles son los sistemas médicos y métodos terapéuticos que hacen parte de ella. Entonces, digamos que desde la Organización Mundial de la Salud hay unos criterios y hay unas definiciones iniciales que son las de medicina tradicionales cuando se refiere a los sistemas médicos propios de los pueblos que tienen que ver con su propia cosmovisión, y que tienen pues una base cultural, una base ancestral de una población, comunidad, de un territorio en específico, ¿no? Y se habla de sistemas médicos complementarios. En su momento la definición aparecía como alternativa, cuando hablábamos que un paciente acudía, o más que un servicio de salud, un sistema de salud podía hacer una atención paralela a los servicios de salud clásicos que llamamos alopáticos o facultativos. Con el tiempo esa definición evolucionó porque más que alternativos muchos de esos de los pacientes estaban recibiendo paralelamente, o sea, no era como que dejaba de recibir el medicamento alopático o el tratamiento en hospitales, sino que empezaba a hacer una atención conjunta, yendo al hospital o yendo al médico regular, y paralelamente recibía atenciones a través de medicina tradicional china o de fitoterapia, de plantas medicinales y demás. Entonces, en ese momento histórico empieza a usarse la palabra complementaria, y eso ya también está registrado en la unidad de la OMS en Suiza, y con el tiempo una de las propuestas que ha ido surgiendo en la temática fue empezar a hablar no solo de complementaria, sino de integrativa. Perdón. Entonces se refiere a integrativa cuando tratamos de integrar esos sistemas médicos que se complementan al sistema y a los servicios de salud, pero que se complementan a la atención normal que recibe el paciente y que se integran a los servicios. Entonces, hoy en día, digamos que al gran grupo se le llama medicinas tradicionales, a las que son muy antiguas y son propias de las diferentes cosmovisiones de los lugares, y estas medicinas, como por ejemplo la medicina tradicional china, cuando va a otros países, por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, por ejemplo Estados Unidos, esa medicina sigue siendo tradicional para los chinos, pero para nosotros además entra a ser parte de sistemas médicos complementarios e integrativos a nuestros sistemas de salud. Entonces, teniendo ese panorama como general de cuáles son las definiciones mundiales a muy grandes rasgos, la BBS-MTCI lo que viene tratando de abarcar es una temática muy amplia donde cobija todos los sistemas médicos y todos los métodos terapéuticos que tienen que ver con la temática. Entonces, después de un ejercicio de varias reuniones con los diferentes miembros de la red de MTCI, que hacen parte de ministerios de salud, de grupos de investigación y de universidades que trabajan en las áreas en 15 países de la región, se logró llegar a un consenso como una propuesta de cómo organizar la temática, siendo que la temática en realidad recoge muchos subtemas, no es un único tema, y que además cada uno de los sistemas médicos tiene una cosmovisión, tiene una fisiología, una anatomía, una forma de diagnóstico y una forma de tratamiento y terapéutica. Es decir, que los sistemas médicos además tienen 5 elementos diferentes y cada uno de estos tendría muchas terminologías asociadas. Entonces, la propuesta finalmente consensuada para hacer la revisión de la terminología y para hacer las cosechas de los documentos que hoy en día están en las bases de datos, fue esta propuesta que les muestro aquí, pero que las voy a mostrar acá más detalladas. Entonces, dejamos en una macro categoría los sistemas tradicionales de salud o medicinas tradicionales propios de los pueblos, en la cual hicimos una propuesta de clasificación por continentes,
siempre se le da una fuerza a Asia porque es a la que más hemos estudiado, que es la medicina tradicional china, la del este asiático, la medicina ayurveda que hace parte con la Unani y la Shida de los hindúes, la medicina japonesa y tibetana, por mencionar algunas, pero si nos fuéramos a ir a las medicinas tradicionales africanas, ahí tendríamos que hacer también referencia a cada uno de los pueblos aborígenes y pueblos africanos pues, que tienen cada uno un propio sistema médico. Eso es un pendiente que tenemos allí. Y asimismo en Oceanía, con los pueblos australianos, asimismo con Europa y asimismo con América. En América, después de hacer varios análisis, concluimos que teníamos que derivarnos a las medicinas tradicionales según los grupos étnicos, y los principales grupos étnicos de la región de las Américas son los indígenas, los afroamericanos o afrodescendientes, las comunidades romaní, y dejamos en otros todo lo que son las comunidades costeras, porque cada país tiene algunos grupos étnicos más pequeños que tienen también un sistema médico tradicional propio de esa comunidad. Entonces, para hacerlo más incluyentes posibles, entendiendo que esto debe estar alineado también a las políticas de OMS, OPS, de salud universal, pues tenemos que también pensar en que en últimas la biblioteca pueda dar razón de todos los artículos e investigaciones publicadas de cada uno de los sistemas médicos de cada una de las poblaciones, por lo menos en estos momentos de estos continentes, pero en la medida que podamos crecer y establecer algunos acuerdos con centros cooperantes, poder también cubrir las medicinas tradicionales de otros lugares. Entonces esto es como un gran eje donde están unas medicinas tradicionales que han podido evolucionar más y tienen hoy en día mucha investigación, como es el caso de la medicina tradicional china, la acupuntura y la ayurveda, y otros que tal vez la investigación está más en el orden de la antropología médica y sociología, como son las medicinas tradicionales indígenas y afroamericanas, por citar unos ejemplos. En el otro gran grupo tenemos los sistemas médicos complejos que llamamos no tradicionales. ¿Por qué? Porque no hacen parte como tal de una cosmovisión o de un conocimiento ancestral, más estos sistemas médicos cumplen los 5 elementos para caracterizarlos como un sistema médico y no simple método terapéutico. Dentro de esos sistemas médicos están la homeopatía, la naturopatía, la medicina neural terapéutica, la medicina antroposófica y la osteopatía. En osteopatía habían unos acuerdos y desacuerdos porque en algunos países osteopatía y quiropraxia se siguen mencionando solo como terapias manuales, pero algunas investigaciones en algunos otros países han logrado encontrar un cuerpo de conocimiento completo para enunciar la posibilidad de que las tratemos como sistemas médicos complejos. Y para esto, pues porque todo esto igual pues fue como después de una lectura de muchos autores, pues hay unos autores que defienden la forma de organizar las medicinas tradicionales complementarias integrativas desde la teoría de los sistemas médicos complejos y los métodos terapéuticos, que pues es una bibliografía que les puedo pasar porque es bien bonita. De hecho es de una profe brasilera, la doctora Madre Luz, que es quien ha hecho una revisión más detallada del tema. Y por último, tenemos entonces los métodos terapéuticos y terapias, donde hicimos una macroclasificación que de alguna manera está alineada con la estrategia de medicina tradicional 2003-2005, que es las terapias biológicas, las terapias manuales, terapias energéticas y terapias mente-cuerpo. Y en cada una de esas están un listado grande, que aquí pues no se alcanza a ver muy bien, pero pues ahorita nos detenemos en ello. Ahora, cada uno de estos sistemas médicos, si yo lo abriera, tiene una terminología enorme. Entonces, si yo tomo el ejemplo de la medicina tradicional china y pongo cosmovisión, voy a tener allí todo el conocimiento de los libros antiguos, de las bases teóricas que ellos tienen, los canales de acupuntura, puntos de acupuntura. En el diagnóstico voy a tener, por ejemplo, lengua, pulso, test, tipología. En el diagnóstico también voy a tener los sabores de los alimentos, y en el tratamiento voy a tener las técnicas de acupuntura. Y así sucesivamente haríamos con cada una de ellas. Esto lo hacíamos en el ejercicio de pensar la forma más adecuada de hacer una clasificación para que no se nos fueran a quedar términos
que tienen que ver con cada uno de los sistemas médicos y por eso pues de alguna manera hacíamos un orden pues para poner esto allí. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos esta propuesta que detalladamente está en la estructura temática en la página web de la BBS. No me voy a tener allí que ya lo expliqué un poco, pero lo que hacíamos era una comparación, bueno, antes de entrar a la comparación con los DEIS, esto adicionalmente se cruza con unos temas transversales que son investigación en salud, educación en salud, paradigmas y cosmovisiones, promoción y fortalecimiento de la salud, prevención de la enfermedad y las políticas públicas y normativas y los elementos propios de cada sistema médico, donde de alguna manera nos servía como de una clasificación para los subtérminos y para ordenar un poco los DECs que están allí, pues desde una lógica de nosotros en su momento, de tratar de mirar cómo establecíamos un orden para todos los sistemas médicos, pues como un orden particular. Y esto pues fue como el ejercicio de la estructura temática basado en esas acuerdos y consensos de las definiciones de la temática a nivel internacional. Entonces, lo que hicimos posteriormente fue hacer una revisión de la terminología en las áreas específicas de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, y pues aquí voy a mostrar algunos ejemplos de lo que tenemos en el MESH y en el DEX de manera rápida. Entonces en el MESH tenemos que se figura el capítulo como medicina, como terapias complementarias y pues hay sinónimos con medicina alternativa, lo que les decía, se han ido, con el tiempo han ido cambiando algunos nombres, pero digamos que pues se sigue usando de complementaria y hoy en día se está empezando a entrar siempre el de integrativa. Y veíamos una primera clasificación de las terapias complementarias en la parte de terapéuticas y este es el mapa completo, la estructura completa que tiene este capítulo, donde está la terapia de acupuntura, que registra tres técnicas de acupuntura, la técnica Moxibustión, que es parte de la medicina tradicional china, más no es una técnica de acupuntura en lo real, y están los meridianos que harían parte de la parte diagnóstica o de la parte de bases teóricas de la acupuntura y es donde ubico puntos, pero también los meridianos nos sirven en el masaje tuina, por citar un ejemplo. Entonces, como para ir mirando que la estructura que nosotros veíamos en el MESH y en el DEX, aunque es muy buena, veíamos que nos quedaba corta en términos de abarcar la terminología completa. De medicina antroposófica está auriculoterapia hace parte de las terapias de acupuntura en la medicina tradicional china, están las terapias holísticas donde solo se menciona la bioresonancia, está homeopatía, está oncología integrativa. Dentro de las medicinas tradicionales está la parte de la tradicional asiática, del este asiático, que es la china, está la ayurveda, las africanas y las árabes, y no hace referencia a algunas otras. Están las terapias mente, cuerpo, espíritus, dentro de las cuales están la aromaterapia, la hipnosis, la terapia de la risa, la meditación, el psicodrama. Algunas de ellas, por ejemplo, hacen parte de las terapias que incluye la medicina antroposófica. Algunas, como la meditación, son transversales a muchos otros sistemas médicos. El tai chi, por ejemplo, hace parte de la medicina tradicional china. El yoga hace parte de la ayurveda. Y están las manipulaciones musculoesqueléticas, donde hace referencia a la kinesiología, osteopatía y quiropraxia. La naturopatía, fitoterapia, donde se mezcla con aromaterapia, reflexoterapia, y están las terapias sensoriales, donde también está aromaterapia, colorterapia, entoterapia, danza, música y juego y estimulación acústica. Y dentro de las terapias espirituales nos llamaba la atención ver cómo aparecían palabras que realmente pues no hacen referencia a una terapéutica, sino que desde el tema de la antropología médica sería la forma en que algunos pacientes pueden definir algunas enfermedades, más no en realidad una terapéutica como tal, como el tema de hechicería. Y aquí pues veíamos esas principales categorías existentes y por ejemplo en acupuntura entonces veíamos que el árbol abre a algunas formas de las técnicas usadas en acupuntura, más no a todas las que existen. Igual que en homeopatía veíamos, por ejemplo, que lo encontrábamos en farmacopeas homeopáticas,
En libros se encontraba también algunas referencias, pero no estaban dentro del capítulo como tal de homeopatía, los libros con los cuales en homeopatía se hacen las búsquedas, y después de la palabra homeopatía no hay referencia a todas las otras terminologías que manejan los homeópatas para hacer un diagnóstico, para hacer un tratamiento, entendiendo que obviamente va a ser muy denso enunciar los 3.500 medicamentos y convertirlos en términos MESH, pero sí hay algunas cositas, algunos términos que podrían estar allí, que podríamos referenciar en los artículos. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos artículos de homeopatía que la palabra clave que se está usando es ultradilución o high dilution, y entonces muchos artículos no dicen la palabra homeopatía textualmente, sino ultra high dilution. Entonces podrían estarse perdiendo algunos artículos al no estar referenciados de repente con la palabra o con el MESH o DEX. En manipulaciones musculoesqueléticas encontrábamos entonces la kinesiología, quiropraxia, osteopatía, y dentro de las terapias en tejidos suaves teníamos la compresión y los masajes, y volvían a aparecer dentro de terapias físicas y dentro de rehabilitación, el mismo menú desplegable, pues la misma estructura de arte. En libros, aquí aparecían, bueno, aparecía la forma en manipulaciones esqueléticas, perdón, eso ya lo comenté. Bueno, en terapias mente-cuerpo veíamos entonces las que mencioné ahorita. Dentro de ejercicios de respiración, por ejemplo, aparecían Qigong, que sí tiene que ver, pero Qigong, por ejemplo, es una terapéutica propia de la medicina tradicional china, igual que el Tai Chi. Lo que trato de decir es que cuando hicimos la revisión de los MESH y de los DEX, nos dimos cuenta que aunque se ha avanzado un montón, vemos que la coherencia en la organización de la temática no responde al 100% con la temática, ya pues tratando uno de buscar un eje ordenante allí, ¿no? En este caso, por ejemplo, Qigong y Tai Chi quedan sueltas, siendo que hacen parte de un sistema médico común a ellas. Acá están las terapias espirituales, donde pues veíamos, por ejemplo, que hay un cruce de información con exorcismo cuando esto se refiere más a temas religiosos que en la forma como se maneja la espiritualidad en salud, y entendiendo que pues desde algunas medicinas tradicionales sí se puede hablar de esto, pero no se habla de esto como una terapéutica, y que tendríamos que tener como ciertos cuidados para que no haya un cruce entre la información que sí hace parte de las prácticas en salud propias de una cultura o propias de un grupo étnico, en que no vaya a haber una confusión con algunos temas que pueden ser vistos más desde la parte religiosa o exotérica, y en términos de que siempre hemos tenido como una vigilancia desde los demás actores y demás especialidades en salud. Creemos que ahí vale la pena tener una claridad para que no se confundan los artículos, incluso que vayamos a referenciar al respecto. Pongo un ejemplo. Acá en Colombia se dio en el Instituto de Cancerología una investigación acerca de el manejo, el uso de medicina alternativa por los pacientes con cáncer. Y al principio el título del artículo a uno le parece muy interesante, pero cuando uno empieza a leer el artículo se da cuenta que ninguno de los investigadores tenía idea de que era medicina alternativa, porque en realidad el artículo se limita a el hecho de que algunos pacientes consumen sangre de chulo, que es este pájaro que está en los lugares donde hay basura, que come basura, no sé cómo le llaman ustedes allí, pero este pájaro pues usualmente siempre está en los basureros, en los lugares donde botan basura, y hay la creencia popular de que al comer este pájaro que siempre está en la basura va a haber muchas defensas y el paciente va a poder ayudarse en su proceso de manejo de cáncer. Entonces, un artículo de un Instituto Nacional de Cancerología terminaba usando una pésima definición, porque entraba una práctica popular en salud, porque eso no hace parte de ningún sistema médico ni de ninguna método terapéutica, simplemente es una práctica popular en salud, pero el artículo sale con un título y es referenciado en las búsquedas de Medline y PubMed como si fuera medicina alternativa.
Entonces ahí es donde los que no somos bibliotecólogos, sino que somos médicos, entramos en una, claro, en una discusión porque decimos, esos investigadores estaban con un sesgo enorme porque no tenían la información clara, pero al final cuando alguien el día de mañana haga un metaanálisis haciendo búsquedas, va a descartar los artículos o va a decir que pues va a haber un cruce de información, van a haber unas conclusiones que no son lo que realmente esperamos nosotros mostrar de evidencias de la evidencia y la eficacia que tienen las medicinas complementarias tradicionales integrativas con los manejos de pacientes. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que nosotros sentimos que puede pasar cuando no hay la suficiente terminología o cuando algunas terminologías no están del todo 100% claras, porque supongo yo que le puede pasar a un bibliotecólogo que dice, bueno, pues si hice medicina alternativa, lo entro allí, y de repente, si tuviéramos, que es lo que nosotros quisiéramos en su momento hacer en una propuesta ampliada de la estructura temática que hicimos, y es proponer unas definiciones lo suficientemente amplias y claras para facilitar también el proceso de indexación de documentos. Y bueno, aquí por ejemplo en medicina tradicional veíamos que las medicinas tradicionales están como sinónimos de los remedios caseros, de las medicinas que hacen parte del folclore, de las medicinas indígenas y de las nuevas medicinas. El tema de remedios caseros, por ejemplo, para nosotros hace más parte de las prácticas populares en salud que de un sistema tradicional en concreto, aunque puedan haber sincretismos de la información. Aquí en medicinas del Asia me mencionaban también la tibetana, la mongola, el campo, coreana y la china. Y en medicina tradicional china había algunos aspectos en la parte ya como tal de ciencias sociales y antropología, donde sí se mencionaban algunos de los libros antiguos y algunas de las estrategias de diagnóstico que se usan. Y en antropología es donde aparecían ya las definiciones de las bases teóricas del Qi, del Yin y Yang y meridianos. Esto fue una revisión del mes y básicamente es la misma que en el DEX, entonces no me voy a detener mucho. La única diferencia que encontramos en el DEX es que en homeopatía sí tenemos una ampliación del documento, porque en homeopatía tenemos, o en el momento que hicimos esta búsqueda, teníamos 98 descriptores de ciencias de la salud. Y acupuntura, por ejemplo, teníamos 5 descriptores que son pues los mismos que en el mes: terapia de acupuntura, acupuntura de analgesia, puntos de acupuntura, y creo que estaba por allí electroacupuntura en otra parte. Y este es el árbol que aparece entonces que aparecen las terminologías. Por ejemplo, aquí está el mismo ejemplo de medicina tradicional china, en que los meridianos aparecen asociados a las terapias de acupuntura, pero ya los conceptos como Qi, Yin y Yang aparecen en la parte de antropología. Bueno, y aquí estaban algunos ejemplos. Por ejemplo, para nosotros magnetismo vegetal haría parte de uno de los métodos terapéuticos, entonces eso ya ustedes me lo explicarán mejor, pero pues por ejemplo allí para nosotros no sería un sinónimo propiamente, pues porque si yo entrara en sinónimos aquí tendría que entrar todos los sistemas médicos y métodos terapéuticos, y este pues por ejemplo magnetismo vegetal sería un método aparte que hace parte del grupo, pero pues el sinónimo aquí sí serían como los otros que están allí. Y en algunos países, bueno, integradora se lee como integrativa. Entonces, este es el mismo análisis en el DEX, son básicamente los mismos. Aquí es donde decíamos, por ejemplo, lo de hechicería, que termina mezclándose, y magia como terapias espirituales, y desde el punto de vista de sistemas médicos eso no nos parece del todo adecuado por el cruce de información que puede llegar a darse con los artículos. Y bueno, esto era como la revisión que habíamos hecho. Ahora, ¿qué encontramos nosotros adicionalmente? Que en el mundo hoy en día tenemos algunas propuestas de tesaurus, en particular el Comité Europeo de Homeopatía ha realizado desde el 98 una tarea de desarrollar proyectos de terminología en el área propia de homeopatía,
hoy en día tienen esta revisión y creación de términos en inglés, alemán, francés e italiano, y ellos proponen 600 términos básicamente, con unas propuestas de clasificación de los medicamentos homeopáticos, la farmacología, la farmacia, la investigación, sintomatología, la parte filosófica, la parte historia, la literatura, los libros y las medicinas complementarias que se pueden hacer paralelamente a la homeopatía, y esto, por ejemplo, es el árbol que ellos proponen, donde, por ejemplo, medicamentos homeopáticos, entonces están los diferentes tipos de medicamentos homeopáticos que nosotros usamos, que son los de origen animal, mineral, de plantas, los sintéticos, las potencias que usamos en homeopatía, los nosodes que usamos en homeopatía, y que estas son cosas que, por ejemplo, uno como homeópata puede plantearse una investigación, como yo quiero saber cuántos artículos hay escritos en nosodes. Y, por ejemplo, pues lo podría buscar como palabra clave, pero como términos de Eximesh no existe esta palabra, que para homeopatía es muy importante. Para los homeópatas hay unas formas de hacer diagnóstico y tratamiento, que es cómo se analizan los síntomas, cómo se hace la toma de caso, cómo se hace una repertorización de medicamentos, cómo se hace una definición de tratamiento según las dosis, etcétera, por citar unos ejemplos. Entonces ellos hacen esta propuesta, no, simplemente era para mostrarles que algunas otras instituciones han hecho algunas otras propuestas. En su momento a nosotros nos parecería interesante, y fue algo que de repente hablamos en marzo y ahorita retomamos en una reunión que tuvimos con la unidad de medicina tradicional complementaria y integrativa de OMS, y es que a futuro podríamos plantearnos con los centros colaboradores de OMS hacer un proceso de ampliación del Thesaurus por cada sistema médico para construir como un meta-Thesaurus de la temática, porque de alguna manera cada sistema médico es como un universo entero, entonces es como que estamos hablando de muchos universos en solo una temática que aparentemente es pequeña, pero que en realidad engloba y agrupa un montón de conocimiento, y cada uno de esas variables puede tener más terminología que incluso lo que puede tener salud pública o enfermería, por citar algunos ejemplos de la homeopatía. Entonces estos son los ejemplos del SH, y pues esta es como nuestra idea mágica que quisiéramos desarrollar a futuro. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos ido revisando del proceso. Gracias. Gracias, Natalia. Ahora voy a compartir aquí nuestra pantalla también, solo para mostrarla. Share. ¿Dónde está? Solo un minuto. Aquí. Share. Ay. Extraño. Voy a tomar nuevamente aquí el rol de presentador. Ahora me di cuenta que no consigo compartir mi pantalla sin esta autorización. Ahora sí. Bien. Eu fiquei com dúvida na parte da fala que em las subcategorias há cruzes com outros temas que poderiam não ser terápias e outros que poderiam, que faltariam. ¿Se lembra onde era isso aí? Natália, Amália tem algumas dúvidas sobre la presentación, ¿no? Creo que yo voy a volver entonces el rol de presentador para que pueda mostrar nuevamente la pantalla. Por favor, Amália, ¿podría hablar más cerca del micrófono? Hola, Vania. Olá, na parte que dice que em las subcategorias há cruces com outros temas que poderiam não ser terápias e outras que faltaria. Poderia dar um exemplo
de una. Por ejemplo, en medicina tradicional china, las subcategorías, nosotros hacíamos una propuesta inicial, acá dame un segundo, lo muestro. Lo que pasa es que esta se ve pequeña, pero bueno. Por ejemplo, en medicina tradicional china, nosotros establecíamos una primera idea que era como estas macrocategorías grandes y luego pues unos grupos para clasificar y categoría medicina tradicional china, por ejemplo. Medicina tradicional china no es solo acupuntura. Por ejemplo, medicina tradicional china es masaje tuina, es la herbología, el uso de plantas medicinales propias en la forma en que los chinos lo hacen, que tienen unos nombres especiales, las combinaciones. Y por ejemplo en China hay muchísima publicación, pero ellos casi que siempre las publicaciones los hacen con los nombres en chino de las mezclas que hacen de las plantas. A veces hacen la referencia a los nombres científicos de las plantas, pero la mayoría de veces lo hacen así, que es la parte fitoterapia o herbolaria china. La parte del masaje de tuina de ellos, que es la forma en que ellos hacen la terapia manual, que es propia de ellos y tiene 18 técnicas principales y 60 técnicas derivadas y cada una tiene un nombre en chino. Ellos tienen además las prácticas de alimentación, que también tienen unos nombres que son para tratar enfermedades o para prevenir enfermedades, y tienen todo el manejo de prevención de enfermedades desde el Qigong y del Tai Chi. Entonces, por ejemplo, entendiendo que la medicina tradicional china tiene 5 diferentes formas de tratar al paciente, esos yo los podría ubicar en una, por ejemplo, subcategoría de medicina tradicional china como terapéuticas de la medicina tradicional china. Pero también medicina tradicional china tendría una subcategoría que es bases teóricas, que es donde tendría los conceptos, por ejemplo, del chi, que es la forma en que los chinos hablan de la energía, el concepto del yin y el yang, que es en la forma en que ellos hacen diagnóstico, y 5 elementos. Y en la subcategoría, por ejemplo, diagnóstico, elementos diagnósticos de medicina tradicional china, yo tendría la forma de ver, la lengua, que tiene unos nombres en chino, el pulso, que tiene según cómo esté el lugar del pulso, tiene también un nombre en chino, la forma de la tipología, la forma el color de la cara, y por ejemplo los sabores, los olores del paciente. Y todo eso tiene nombres en chino y nombres en que se han hecho traducción a español y a inglés. Bueno, a la mayoría de idiomas se han hecho traducción de unas palabras como clásicas que se usan como elementos de ese sistema tradicional. Y asimismo en Ayurveda. Entonces en Ayurveda yo tengo las bases doctrinarias que se hablan de la parte del kapha, pitta, kapha, del prana, de los 5 elementos que son agua, tierra, madera, fuego, éter, y las formas de ellos de hacer terapéutica, que están en el masaje, que están los masajes todos tienen nombres en Ayurveda, en Veda, perdón, el uso de plantas medicinales que también tienen nombres según las mezclas que hacen. Y dentro de todas las terapéuticas finales está, por ejemplo, el yoga y está el tema de los chakras, pero eso es solo una de las tantas terapéuticas que tiene la Ayurveda. Y así cada una de ellas tiene un árbol propio. Si lo puedo hacer en esta forma, ¿no? Pues como que cada sistema médico de ellos tiene árboles enteros con ramas enteras. Entonces, una forma que a nosotros se nos ocurría en su momento para organizar la estructura temática era que aquí donde ponemos subcategorías por definir, es como que a cada uno de estos le abramos su propio árbol, pero que podríamos mantener unas subcategorías comunes para que sea mucho más fácil de organizar. Y no necesariamente se cruzarían, porque aunque, por ejemplo, la subcategoría diagnóstico sería como para todas, cada uno tiene una forma propia de diagnóstico con unas palabras propias de la forma en que ellos hacen diagnóstico. Sí, básicamente podrían cruzarse cosas como plantas medicinales, pero como tienen luego nombres propios en la forma en que hacen las mezclas de las plantas, esto va a tener como, un nombre diferente, así sea, porque no es la fitoterapia como la conocemos, sino que para ellos tiene todos unos elementos diferentes a los de la fitoterapia, que pues la fitoterapia es como leerlo desde la química y saber
que una planta medicinal es útil, una caléndula, porque tiene antiinflamatorios. Pero para el chino, la planta medicinal no es útil por el antiinflamatorio, sino porque es una planta que aporta calor y el paciente tiene un síndrome de frío. Entonces, cada uno de esos sistemas médicos aborda las temáticas con un vocabulario propio. Y ahí es donde pues, de repente nosotros hacíamos una reflexión que nos quedábamos cortos en abarcar esa terminología y ese vocabulario propio que tiene cada uno de los sistemas médicos. Pues no sé si así te queda un poco claro. ¿O más enredado? Sí, creo que nosotros comprendemos, pero sí es complejo, pero es algo también que creo que es algo que vamos a tener que trabajar con. Es muy importante que trabajemos en este tema, pero sabemos también que no es un tema que vamos a resolver en una presentación, por ejemplo. Por lo que entendí, la categoría de medicina china tradicional necesita ser ampliada. ¿Es eso? Sí. Para a indização, hacemos a coordenação. Por exemplo, medicina china tradicional com terapia manual, por exemplo, e outra que não esteja na categoria. Eu vou tentar aclarar um pouco como é o trabalho de indização. Agora, então, nuevamente aquí volver a rol de presentador y voy a compartir mi pantalla. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos y adoptamos esta metodología que es the National Lab of Medicine es de indización de los documentos y cuando se desarrolla un vocabulario, todos nosotros já estamos cientes que é um vocabulário artificial e que sempre vai a cambiar. Anualmente nosotros tenemos cambios en el MESH y también en el DEX y esto acompaña de la mejor manera posible el lenguaje que es adoptado en los textos científicos. Entonces, cuando el MESH fue creado, no estoy aquí hablando un poco de teoría, pero como es un vocabulario que es artificial y que es una visión también del conocimiento médico que hay en el momento, ¿no? Sí, hay sesgos porque cuando nosotros pensamos que es un vocabulario que es desarrollado por National Lab of Medicine, que tiene una visión de mundo. Entonces nosotros aquí de América Latina hemos desarrollado algunas categorías adicionales. Dentre ellas hay la de homeopatía. ¿Por qué? Porque no había un enfoque muy grande sobre esta área de medicina tradicional y terapias complementarias dentro del MESH. Y cuando nosotros también hablamos de vocabularios controlados, siempre nosotros entonces vamos a intentar tener las expresiones más populares, no serían más utilizadas dentro de esos textos científicos, pero aún no vamos a tener todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos? Es lo que Anália ha dicho, que es la coordinación de descriptores. Entonces, siempre que nosotros vamos a indizar un documento,
vamos a hacer la coordinación de 2 o más descriptores o 2 o más, por ejemplo, descriptor con calificador, que es un término que especifica más el descriptor que está aquí. Entonces, por ejemplo, solo para que vea un ejemplo aquí de este que estoy aquí destacando, déjame ver si consigo con mouse. Aquí. Este aquí, por ejemplo, es un calificador. Y, ¿se ve? Sí. ¿Sí? Y aquí es el descriptor. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la indexación en un documento que tiene como título tratamiento de gripe, de gripe con equinacia. Entonces, tenemos aquí dice gripe común, no sé, estoy aquí solo intentando hacer una traducción libre. Entonces, la gripe común, entonces, sí, resfriado común. Y la forma que nosotros especificamos este descriptor es que es un tratamiento farmacológico. ¿Por qué yo estoy hablando que es un tratamiento farmacológico? Porque fue tratado con equinacia, que es con la forma de un extrato de una planta, y la forma es fitoterapia. Entonces, es una coordinación de varios descriptores para intentar representar todo el contenido que está aquí visto en este título. Queda un poco más claro cómo nosotros hacemos, porque no hay un descriptor que diga todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, con la combinación de varios descriptores y combinación de un calificador que va a especificar qué ocurrió con este resfriado común, es que hicimos un tratamiento farmacológico del resfriado común. ¿Y cómo hicimos eso? Con extractos de plantas uso terapêutico. Entonces, también los calificadores son coordinados. Los extractos de plantas es que fue utilizado en la terapia de resfriado común. ¿Quedó claro? Entonces, este es el método básico que nosotros trabajamos. Y cuando, por ejemplo, hablamos de alopatía, por ejemplo, nosotros tenemos las drogas y para cada una de las drogas, ellas tienen algo que nosotros llamamos de acción farmacológica. O sea, una aspirina puede ser utilizada para más de una acción. Creo que es más sencillo yo intentar mostrar aquí. Una planta también puede ser. Una planta. Lo voy comprendiendo. Sí. Sí, y una planta de la misma manera, como ya estaba hablando, ¿verdad? Una planta puede ser utilizada cuando Amalia hizo la pregunta. Te has dado un ejemplo, ¿no es? De que una planta era utilizada de una manera en medicina china y de otra manera en otra medicina tradicional, por ejemplo. Ayurveda, por ejemplo. Entonces, lo que para nosotros no es claro es esto, ¿sí? ¿Cómo? Porque acompañado, junto con el descriptor de la planta medicinal, por ejemplo, sería interesante que tuviéramos esta acción farmacológica. Solo voy a dar un ejemplo. Sí. Probablemente esto no va a entrar en la sesión de indexación, pero esto es algo para nosotros ya empezarnos a pensar. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de aspirina, hay aquí todas estas formas de uso de esta droga ya reconocidas. Entonces, la aspirina puede ser utilizada como anti-inflamatórios no esteroides, como antipiréticos, como inhibidores de la ciclooxigenasa, fibrinolíticos e inhibidores de agregación plaquetária. Entonces, yo pienso que, no es para ahora, pero para ya ir pensando también, que para cada planta medicinal, como se ve aquí, ¿dónde está? Sería súper interesante, pero sí vamos a tener que trabajar con el Ministerio de Salud.
Porque lo que nos decían ellas es que ellos en el Ayurveda tienen 60.000 plantas. ¿60.000? ¿Dónde? Por eso nosotros decíamos que era mucho, porque son muchas para que las preferenciemos. Pero tienen 60.000. Yo creo que tal vez ya tengan algo, ¿no? En este sentido. Yo creo que ellos ya deben tener algún desarrollo de la terminología, ellos allí, y por eso sería estratégico en su momento si logramos que, como ellos son creo que ellos ya son centro colaborador de OMS, si pudiéramos buscar una estrategia de vincularnos, porque allí ya sería, según la metodología que tenemos, buscar o incluso hacer un compartir de las experiencias, y eso implicaría que ellos tienen el conocimiento en la temática, que ya nos facilitaría muchas actividades, y nosotros tenemos el conocimiento en cómo hacer la indexación, en la clasificación, etcétera. El futuro podría ser muy interesante. Cambiar la terminología, por ejemplo. Porque cuando nosotros pensamos en ampliar DEX, siempre tenemos ya que pensar también en las notas de indización, en los términos relacionados, en las acciones farmacológicas, porque cuando ya preparamos esta herramienta para los indicadores, ahí nosotros nos quedamos más tranquilos aquí en cuanto curadoras de la metodología, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos a los bibliotecólogos cómo hacer la indización, nosotros siempre decimos, no es necesario decorar nada, solo aplicar lo que ya está en la herramienta. Y nosotros ya sabemos que si estamos haciendo una terapia por drogas cualquiera, hay que siempre incluir la acción farmacológica. Siempre que está en el documento. Siempre que está en el documento y que se pueda identificar. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos es posible. Entonces, es algo para pensar en el futuro, pero me gustaría hablar, incluso porque también empecé esta pregunta de análisis, ya me he acordado de esto. Pero lo que nosotros realmente tenemos de más sólido, y ahí ya es algo que nosotros siempre utilizamos, ahí tal vez, no sé si Ana Lúcia quiere hablar un poco de lo que ya ha indicado en el área de medicina operacional, pero lo que nosotros tenemos aquí, en el manual de National Lab of Medicine, son los documentos que hablan, que tratan de fitoterapia. Y la coordinación ya existente que nosotros todos los indicadores debemos aplicar es que siempre hay que incluir este descriptor aquí, que es fitoterapia, como un descriptor primario, junto con el calificador tratamiento farmacológico, también como primario, el nombre de la planta específica, también como primario, y el tipo de preparación o su tipo de preparación de la planta o sus específicos. Tipo no, la parte, ¿no? Como está aquí, estratos de la planta. Y ahí uso terapéutico. Esta es la regla que siempre nosotros utilizamos. Ahí, y también me he acordado que cuando estuve aquí, tú estuvo, sí, ¿no? Entonces estuvo aquí. Me ha acordado de que hay también los documentos de homeopatía y que las cuestiones de dilución de las preparaciones era algo importante, pero desafortunadamente aún no tenemos dentro del MESH o de este manual algo que prevea esto de las diluciones, que se usa dentro de la homeopatía. Incluso, no sé si te acuerdas, yo dijo en el guión, yo iba a incluir los nombres de las plantas y después homeopatía, pero ahora yo voy a decir también, no, continúo aún con esta duda, ¿qué hacer con los documentos de homeopatía? Porque no podemos incluir los nombres de las plantas porque están muy diluidos. Claro. No sé qué. ¿Cómo vamos a hacer?
Porque de hecho usamos otros nombres en homeopatía. Por ejemplo, algunos nombres se usan en la mayoría de medicamentos homeopáticos, por ejemplo, tienen una nomenclatura internacional que es en latín para que se pueda usar en cualquier parte del mundo sin que se confunda, pero no, y aunque digamos es parecido al nombre científico de la planta, en la parte final tiene una pequeña diferencia que hace que se sepa que es homeopático y no la planta medicinal, por ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a darle a un paciente pulsatilla, ruta graveolens. La ruta graveolens es la ruda, que es una planta que es para temas de fertilidad, pero usualmente, y bueno, tienen nombres comunes en varias partes del mundo y tiene su nombre científico. Pero si yo la voy a dar homeopáticamente, la estoy dando para muchas otras acciones, y ahí sí la uso con potencias, que es lo que nosotros siempre ponemos un numerito y una letra, porque diluimos 10 veces, 20 veces, 100 veces, 1000 veces, y eso tiene una importancia cuando hablamos en artículos, como que a los pacientes se les trató con diluciones milesimales, con diluciones centesimales. Eso, por ejemplo, en homeopatía tiene una importancia, el poder hacer análisis de qué potencias se usaron para ciertas enfermedades. Por ejemplo, que sería como cuando uno habla de que hace pruebas que los sartán en 25 miligramos versus los sartán 50 miligramos, cuál es más efectivo en la tensión arterial de un paciente con insuficiencia cardíaca. Para nosotros es lo mismo, solo que nosotros en lugar de decir miligramos y gramos, en homeopatía hablamos de diluciones, pero digamos que es lo más parecido a las dosis en gramos y miligramos cuando hablamos de otros medicamentos. Pensando si de pronto eso nos pudiera ayudar a buscar en qué forma lo podemos clasificar cuando lo podamos hacer. Sí. Nosotros necesitamos evaluar más, pero es bueno porque no tengo respuesta, ya sabe. Pero me ocurre de una vez para que en algún momento como diría Renato, creo que fue el que lo dijo, que nos iba a implicar toda una vida hacer esta tarea, pero para dejar tareas pendientes para cuando podamos ir resolviendo esas dudas. Okay. Yo tengo otra duda ahora, desconocimiento mismo. Estaba aquí pensando sobre documentos de acupuntura, por ejemplo. Yo pienso que los locales donde se aplica también tienen importancia, por ejemplo, yo estoy pensando aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos un documento que habla de acupuntura para una terapia de una enfermedad X, y ahí vamos a incluir como indicación esta enfermedad como probablemente calificador terapia. Sí. Y ahí acupuntura, que yo creo que existe, ¿no? Acupuntura. Sí. Y ahí la otra duda es si, ahí probablemente vamos también a incluir el local donde se ha aplicado estas agujas que se dice? Aguja. Las agujas. No sé, nunca he indicado un documento de acupuntura, por eso estoy pensando, si yo iba a indizar, pienso que las áreas principales serían la enfermedad con terapia, el propio descriptor de acupuntura, el local donde se ha aplicado las agujas, y no sé más. Eso, por ejemplo, es súper importante. Si quieres, ven, te muestro un momento, me paso la bolita de presentador y les comparto un momento la pantalla. Ay, no puedo. Sí, ¿qué pasa entonces? Solo un minuto. Sí, dame un segundo y les muestro eso de una vez. Está bien. Share my screen, no, todavía no puedo. Ahora sí puedo. Share my screen. Entonces, por ejemplo, hay el punto más famoso de acupuntura que se le han hecho estudios específicos, se llama Nail 1, y es un punto que queda a 3 traveses de dedo del pliegue de la muñeca, bilateral. Entonces, por ejemplo, este punto es muy famoso porque se han hecho estudios de acupuntura específicos de cómo la estimulación de ese punto relaja músculo, relaja las arterias coronarias y disminuye la tensión arterial y mejora
la perfusión vascular en el caso de un infarto. Entonces, como digamos que en términos de integración, y para uno poder empezar a trabajar en hospitales, en manejo de urgencias, entonces a veces hay estudios que se hacen mirando solo la efectividad de un punto de acupuntura. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí Neiwan, que es el nombre en chino de ese punto de acupuntura, que tiene una nomenclatura que es PC6, pero usualmente siempre ponemos el nombre porque depende del país donde se haga. A veces esto puede cambiar porque eso significa pericardio 6, pero en francés puede ser otra nomenclatura. En cambio, el nombre en chino es una forma de enunciarlo a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, buscando en nuestras bases de datos, el solo punto de acupuntura tiene 648 artículos que hablan específicamente de él. Por ejemplo, y yo puedo hacer un metaanálisis del uso, de la efectividad del uso de Neiwan en técnica de acupuntura para el manejo de infarto agudo de miocardio, por ejemplo. O sea, eso a un internista se le podría ocurrir hacer una metaanálisis de eso. Mudas un poquito. Y digamos que en últimas, pues igual esos van a aparecer con la palabra clave y seguramente van a aparecer con la palabra clave acupuntura o con el descriptor de acupuntura. Pero yo siempre tengo la pregunta de si al de repente no tener todos los DEX ahí, podrían llegarse a perder artículos o no estar referenciando lo suficientes con la palabra. Eso es una duda técnica que yo tengo por físico desconocimiento, aunque podría pasar que no, que con la palabra simplemente él haga la búsqueda en los artículos completos y nos los muestre ahí todos, pero eso no estaría 100% seguro. Pero digamos que lo que tú me estás preguntando sí ocurre, y ocurre mucho, en la acupuntura en particular ocurre muchísimo. Mira, por ejemplo, aquí el título no lo menciona, pero es para manejo de angina. El acupuntura maneja de angina, acá hay acupunturas de temas de ritmo cardíaco, variación del metabolismo, de migraña, también se usa mucho en náuseas en embarazo. Entonces, él es el que más tiene investigación. Pero, por ejemplo, no sabría yo si pongo otro nombre de otro punto de acupuntura, si pasa. Susali. Bueno, sí, este Susali, que es el 36 de estómago, tiene 1484 artículos. Interesante. Pero, mejor dicho, la respuesta es sí, eso puede pasar. Hay investigaciones de un solo punto de los 361 puntos de acupuntura. ¿Cuántos términos, Natalia? 361. 361. Cada uno con, bueno, de los puntos principales, que hacen parte de 12 canales, de más 8 canales extraordinarios, más los puntos extraordinarios que tienen nombres particulares, que pueden ser más de 100 también. Nosotros, Amalia ha encontrado aquí un artículo. Déjame compartir nuevamente. Un artículo de acupuntura que está aquí. Este es de Medline. Impacto del tratamiento de acupuntura en migraña, dor de cabeça, não chama? Enxaqueca, não? Enxaqueca, pacientes com enxaqueca. Então, aqui é clinical trial. E aqui, só aí, pelo que estamos tratando aqui, só aí esse término aqui de puntos de acupuntura. Então, depois nós vamos a evaluar um pouco melhor este descriptor, se há algo, déjame intentar, entonces hay puntos de acupuntura, terapia de acupuntura debe ser, aquí la caracterización del sujeto, aquí está el calificador terapia con enxaqueca, entonces creo que voy, solo ver que dice aquí, search, no, ¿es aquí, verdad? No.
Eu queria ver o Dex sobre ele. Inés no vai? Porque a mí lo que me surge a veces la duda, y un poco por una pregunta que me hicieron en el taller de la BBC Colombia, y tenían toda la razón, así como yo me pierdo en algunos temas bibliotecológicos, alguien me decía, ¿y cómo voy a saber que ese artículo le pongo un descriptor de fitoterapia? Porque yo podría confundirme porque eso es herbología medicina tradicional china. Yo le decía, tienes toda la razón y seguramente tú como bibliotecólogo pues tienes derecho a confundirte porque es que no es tu área de conocimiento. Eso lo puedo saber yo porque llevo 10 años haciendo medicina china y haciendo fitoterapia occidental y haciendo ayurveda. Entonces, eso lo puedo yo entender desde mi área de conocimiento. Entonces, ahí a mí me surgía esa duda de cómo vencemos un tema que puede llegar a enredar o a dificultar la referenciación de los artículos o de las tesis a futuro, porque pues sobre todo porque ellos eran de universidades en general, de salud, y pues la mayoría manejan solo medicina alopática, medicina convencional, entonces para ellos era absolutamente nuevo el tema de medicina complementaria integrativa, y claro, pues la mayoría de lo que yo les estaba hablando era literalmente chino, porque pues porque era difícil al principio entenderlo, ¿no? Pues como que la generalidad se entiende, pero el detalle siempre surgen muchas dudas. Y pues al final yo traté de responder, pero no tengo todas las respuestas a esa pregunta, en realidad. Nosotros también aún no tenemos respuestas, pero lo que nosotros indicadores hacemos, partimos del análisis del documento. Cuando yo digo esto, parece algo muy simple, pero en realidad el documento es lo que guía toda la indiciación. Y una orientación que nosotros siempre también hablamos para los indicadores es, nosotros no vamos a, no sé si dice esto en español, pero colocar palabras en la boca del investigador. ¿Se comprende esto? Entonces, nosotros vamos a intentar identificar en el propio documento la distinción. Si es claro que es un documento de fitoterapia, entonces vamos a utilizar las reglas de fitoterapia. Si conseguimos identificar que es algo que es de medicina tradicional china, entonces ahí vamos a intentar chequear si se puede adoptar algunos descriptores más específicos. Pero siempre con cuidado. Ahí creo que para la preparación de la clase vamos a tener que analizar algunos documentos diversos del área de medicina tradicional. Pero creo que acupuntura sea algo interesante para nosotros buscarmos. Homeopatía, fitoterapia, que la que tenemos una regla bien clara. Y hay otra que me preocupa un poco, que es la medicina indígena aquí de América Latina y Caribe, que creo que es el tipo de documento que vamos a tener más. Entonces, no sé, me gustaría un poco analizar un poco, no sé si tú tienes un poco más de información sobre si hay algún tipo específico aquí de métodos o de plantas, por ejemplo, que nosotros tal vez debamos buscar un poco más, un artículo, por ejemplo, que sería un ejemplo, salud indígena, no sé, terapia tradicional de algún país, de aquí, de alguna tribu indígena, no sé, porque sería, yo pienso, hipotéticamente, que teríamos bastante documentos de esta área. Sí, podría mirarlo, por ejemplo, podría hacer la búsqueda de algunos nombres con comunidades indígenas, por ejemplo, y también por ejemplo, con los nombres que usan las preparaciones de la herbología china, que ellos le ponen, ellos usan, por ejemplo, una planta madre, que ellos le llaman la planta maestra, y ponen 10 o 15 plantas adicionales a la mezcla.
y con eso preparan algo que ellos le llaman, la traducción sería sopa, sí, sería la mejor traducción, como una sopa de plantas, pero a esa sopa le llaman de una forma cuando es para sacar un resfriado común que fue por un viento frío, pero va a ser diferente así es un resfriado común por una exposición a aire acondicionado. Para ellos eso, aunque digamos que para un pediatra neumólogo, a todos los niños con gripa les va a dar lo mismo, pero un médico tradicional chino va a averiguar cómo se originó la gripa y al uno le va a dar una combinación de plantas y al otro otra y al otro otra y así sucesivamente, y cada combinación de plantas va a tener un nombre diferente. Por ejemplo. Sí. Sí, yo sé que yo sé. Yo creo que así, es importante para nosotros saber de todo esto, pero para una sesión yo creo que es interesante que podamos partir de ejemplos concretos. Entonces, yo voy a hablar con las niñas aquí, yo estoy hablando de intentar este método, entonces, buscar algunos artículos que hablan de este lado, acupuntura, medicina china, homeopatía, fitoterapia y indígena. Okay. Y intentar por lo menos buscar un poco más, ver qué tipo de características tienen para intentar hacer una indicación bastante profunda de ellos. ¿Está bien? Okay, perfecto. Sí. Sí, porque cuando nosotros, yo sé que, por ejemplo, cuando veo aquí esta indicación de Medley, que solo dice aquí, acupuntura, puntos de acupuntura, ¿no es? Es algo bastante general. Entonces, vamos a ver que nosotros conseguimos hacer, pero la idea es siempre hacer estas coordinaciones y, por ejemplo, aquí no sé decir por esta indicación dónde fue aplicada la terapia de acupuntura, por ejemplo, no hay el lugar, no es la parte del cuerpo donde fue aplicada la aguja, entonces no sé decir, pero me dijo que es importante, entonces no sé, tal vez ver algo e intentar buscar estos padrones, no sé, estándares, para intentar incluir esto dentro de la metodología, porque es algo que no está previsto aquí en el manual de indicación de National Lab of Medicine. ¿Está bien? Tenemos que ver la literatura, si hay documentos hablando sobre puntos de acupuntura. Sí. Entonces nosotros vamos a buscar un poco aquí. Okay. Y basado en estos ejemplos, nosotros vamos a intentar hacer la indicación la más completa posible en estos casos que he hablado aquí. No sé si quedó un poco claro lo que nosotros tenemos, pero de regla, solo de fitoterapia mismo. Yo ahí estoy aprendiendo muchas cosas. A veces pienso que debía haber tenido estas clases antes, pero bueno, igual voy a seguir preguntando cosas. Pero lo que podemos hacer también se me ocurre ahorita. Por ejemplo, haciendo un ejercicio rápido, puse en PubMed Chinese Herbal Medicine y me arroja 25.950 resultados. Eso significaría que por lo menos con ese descriptor o con esa palabra, aunque no estén detalladas las plantas, en teoría, con ese gran título, pues sí están apareciendo muchas búsquedas. Pues digamos que la pregunta sería si es o no indispensable tener el mínimo del detalle, o el mínimo del detalle lo dejamos para cuando hagamos en algún momento de la historia con centros cooperantes unos tesaurus detallados, pero sí pienso, uno, pues que si podemos tratar de buscar que en la indexación todo termine siendo un poco más amable para que algunos resultados no se pierdan, que siempre es como mi miedo, ¿no? Incluso lo he visto ahorita que he empezado a hacer referenciación de algunos, pues no de documentos, pero sí, por ejemplo, de eventos, ¿no? Y bueno, en el ejercicio que hice con BBS Colombia sí veía eso. Hay algunos documentos, por ejemplo, terapia neural,
que es un sistema médico, no hay investigador. Entonces, cuando hay una investigación al respecto, no va a encontrar ningún definición, sino cuando un psicólogo va a iniciar, no existe la palabra. Y supongo que es también una idea que puede llegar a surgir allí. Las definiciones existen de sistemas médicos que no se han respecto. ¿Cómo es el nombre? Terapia neural. Terapia neural. Neural. Terapeuta neural. Terapêutica neural. Tá bem. Não. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, algún documento que ya sabes que es difícil de imitar, nosotros podemos intentar hacer este trabajo, ¿está bien? Pero ya sabemos que no hay un doctor exacto y que la idea es que tengamos por lo menos la posibilidad de intentar buscar las coordinaciones posibles. Okay. Puede ser que no tengamos nada aún para terapêutica neural. Pero que puede ser una duda que el psicólogo pueda llegar a tener en este momento. Por ejemplo, dos puntos de terapia y en Rusia y Turquía hay incluso una revista propia de todo terapia neural. Voy a buscar y se los paso por correo, pero digamos que hay una revista de la Asociación Internacional de Terapia Neural. Por ejemplo, por si sino que no pongo en la mesa, porque supongo que más bien los psicólogos va a decir yo comunico este documento todo en el sistema, al final va a tener que usar un descriptor de medicina complementaria amplio, pero no como si fuera una estructura o para un Es verdad. No vamos a tener no vamos a tener un descriptor, entonces vamos a tener que utilizar un descriptor bien general en este momento. ¿Está bien? Entonces, siempre esto va a ocurrir hasta que tengamos un vocabulario más desarrollado dentro del DEX, una categoría, en realidad, más desarrollada ya con toda la estructura del DEX. Pero la idea es que una vez que empezamos a analizar los tipos de documentos, los tipos de terapia, cuáles puntos son importantes dentro de cada terapia, cuáles puntos de indicación, ¿está bien? Porque todos los documentos tienen muchos aspectos discutidos. Siempre nosotros cuando vamos a indicar, queremos siempre mostrar los aspectos principales, incluso ya destacamos y dividimos esto en los primarios y secundarios. Entonces, los primarios, ¿cuál es el sustento total del documento? Y como secundarios, las discusiones que apoyan el tema principal. Siempre es de esta manera que nosotros hacemos. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener estas cuestiones y de acuerdo con lo que vamos a conociendo un poco más de cada una de las terapias, vamos a tener más también seguridad para entonces en nuestra área tenemos que hacer la inducción destacando tales y tales puntos. En nuestra área otra, tales y tales puntos. Esa es más o menos la forma que trabajamos. ¿Está bien? Bien. ¿El audio? ¿Está lejos? Natália. Natália, se cortou, el audio está muy bajo. No, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, lo que tenemos igual, dos semanas de la reunión, si ustedes les parece, podemos en su momento hacer una reunión antes de si tenemos otras dudas. Digamos
podríamos en algún momento volvernos a reunir antes, creemos que tengamos la necesidad de mirar cómo es el tema, En general, lo que nosotros hacemos es una reunión entre nosotros aquí, ya con la presentación de ellos, lista, y ahí se revisan. Pero generalmente ocurre que si son documentos más profesionales, ya los que ya tienen sus sectores más desarrollados, ¿no? Entonces, creo que también de en este tema hemos incluido esta reunión contigo porque sabían que era un tema que no tenía muchos de sectores listos ya. Pero, nosotros vamos a hacer después de esta, una otra reunión, ya con la presentación de lista. Y ahí sí, después de esto, vemos que hay necesidad, ahí entonces hacemos otra reunión, ¿está bien? Pero no sé si esto va a ocurrir, ¿está bien? Ok, sí, no hay problema, no hay problema. Está bien. No sé si tiene otra duda para Amaya, Luz, Gil, Angélica, Elaine. Las escucho un poco complicado. ¿Cómo están ahora? Escucho como un ruido de fondo. ¿Será que...? Bueno, hay un poquito mejor. Está mejor. Entonces, en realidad, creo que por ahora son estos los temas que a nosotros nos gustaría discutir. Entonces, Natalia, muchísimas gracias por su tiempo, la preparación. Yo sé que ya está estudiando este tema a mucho tiempo, y por eso ya tiene todo esto bien listo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo lo que está haciendo. Incluso me gustaría pedir también solicitar su presentación. Después puede enviarme por correo. Sí, yo te lo envío por correo. Está bien, entonces gracias. Entonces, de nuestra parte no tenemos dudas por ahora. Si tuviéramos también podemos escribir por correo para sacar las dudas. Y también si se acuerda de algo que sea interesante e importante, también puede escribir a nosotros en cualquier momento, porque ahí nosotros intentamos buscar aquí cómo hacer, cómo empezar, cómo tratar esto, ¿está bien? ¿Está bien? Listo, perfecto. Bien, entonces creo que es esto. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hola, hola. Un gusto verlas. Tan bellas. Gracias a ustedes también. Gracias a todas por el ratico. Les perdí el audio.